Amados, que Dios les bendiga. Este es el tema 21 de nuestra serie, Las dispensaciones bíblicas. En el último tema estuvimos comenzando a hablar acerca de la dispensación de la gracia. Vamos a hablar muchísimo acerca de la gracia y del nuevo pacto y de todo lo que significa e implica esta dispensación en la cual nosotros estamos y vivimos. Creo que es la dispensación que mejor tenemos que conocer debido a que estamos bajo este sistema el día de hoy. Y lo anterior que vimos es todo historia de lo que Dios hizo en las dispensaciones anteriores, y la próxima dispensación es futuro, pero en el presente nosotros tenemos que saber y entender cómo es esta dispensación y qué Dios requiere de nosotros para que vivamos victoriosamente en este tiempo que se nos ha asignado. Dijimos que el nuevo pacto, porque toda dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. También esta dispensación comenzó con un pacto, que es el nuevo pacto, y terminará con un juicio, que es el juicio de la gran tribulación. Igual que todas las otras dispensaciones, todas comenzaron con un pacto divino, y terminaron con un juicio divino. En todos los casos es Dios el que comienza una dispensación y también el que la termina. Es decir, es Dios el que ha determinado lo que él llama siglos o eras o aiones. Es importante quizá en este momento que aclare un término que hoy día utilizamos de una manera diferente. Cuando en la Biblia se habla de los siglos, o de los siglos de los siglos, el Dios de este siglo, o las cosas de este siglo, o los siglos. En el día de hoy la palabra siglo en nuestra sociedad significa 100 años, 100 años. Pero cuando la escritura fue inspirada originalmente y escrita, el término que se traduce siglo en nuestras Biblias es el término aión, y no significa 100 años, significa un periodo de años o una etapa, o más bien una era. Un siglo bíblicamente es una era. Entonces hoy día estamos en el siglo de la dispensación de la gracia, y antes la dispensación anterior era el siglo de la dispensación de la ley. Cuando la Biblia habla de siglo es eso, entonces para que podamos entendernos. Ahora, dijimos que el pacto con el cual comienza esta dispensación no fue hecho en el Antiguo Testamento, cuando fue profetizado, fue hecho para Israel, el pueblo de Dios, Israel y Judá, que eran dos naciones, pero un solo pueblo, ¿verdad? Era el pueblo de Israel que se dividió. Bajo el gobierno de Roboam hubo una guerra civil y se dividió en dos naciones, Israel del norte, Israel del sur. Solo que Israel del norte siguió con el nombre Israel, y la nación del sur, la nación original, donde estaba la capital, se llamó Judá. De ahí en adelante son dos naciones y cuentan como dos naciones, y hay reyes en ambas naciones y una historia en cada una de esas naciones. Pero para Dios siguen siendo un solo pueblo. Por eso dice, este es el pacto que haré con Israel y Judá en aquellos días. ¿Verdad? Está hablando del futuro, de un pacto que Dios hará con su pueblo. Cuando Jesús, la noche antes de ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Entonces él estaba hablando de ese nuevo pacto, tomando sobre él la profecía del nuevo pacto que había sido dada por Jeremías, y dando inicio a esta nueva era, el nuevo pacto. Solo que no con Israel, sino con la iglesia. Entonces,
Si el pacto fue hecho para Israel, ¿dónde está la iglesia? Estábamos hablando de eso en el mensaje anterior. La iglesia estaba en Cristo. Siempre estuvimos en Cristo. Desde la eternidad estábamos en Cristo, ¿sí? Así como todos estábamos en Adán y Adán, todos pecamos y todos fuimos expulsados del huerto. En la eternidad estábamos todos en Cristo. Y cuando Cristo viene y toma un cuerpo de carne, nosotros estábamos en Él. Por eso el apóstol Pablo dice que fuimos circuncidados en el cuerpo de carne. Cuando Cristo fue circuncidado, nosotros estábamos siendo circuncidados. Cuando Cristo fue azotado, tú fuiste azotado, yo fui azotado. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y cuando Él fue sentado en los lugares celestiales, nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales. Todo esto ocurrió porque estamos en Cristo. Y si Cristo es el mediador del nuevo pacto y nosotros estamos en Él y somos parte de Él y pertenecemos a Él, entonces nosotros somos integrantes de este nuevo pacto. Ahora, ¿por qué nunca nadie supo esto antes, ¿no es cierto? Antes de que Cristo viniera. Pues porque era un misterio. Era un misterio. En el Antiguo Testamento no está profetizada la emergencia, el surgimiento de la iglesia. Nadie podía entender que Dios tendría, hablo del pueblo de Israel, nadie en Israel podía entender que Dios levantaría otro pueblo escogido, porque Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, ellos sentían un orgullo, y al resto de las naciones ellos los consideraban inferiores, perros. Por eso la mujer viene al Señor y le dice: Señor, aún los perrillos comen de la mesa de sus señores, hablando de ella como una extranjera, considerada una perrilla, un perro, una perra, por los israelitas. Pues bien, mira, este orgullo de Israel no le permitió ver que Dios, o entender o intuir que Dios levantaría un nuevo pueblo escogido, con otro pacto, con otras condiciones, que también se aplicarían más tarde a Israel en un nivel terrenal. Pero el nuevo pacto tiene bendiciones espirituales y terrenales. Y para Israel son todas las bendiciones terrenales y también espirituales. Pero para la iglesia son todas las bendiciones celestiales. Porque Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia el pueblo celestial de Dios. Y si bien la iglesia disfruta también las bendiciones terrenales de Dios, que están incluidas dentro de este pacto y esta gracia, lo más importante en la existencia de la iglesia no es lo que la iglesia es terrenalmente, naturalmente, sino lo que la iglesia es y será en el ámbito celestial y en el ámbito eterno. En el antiguo pacto no vemos claramente profetizada, evidentemente, a la iglesia, ni menos vemos la relación de la iglesia con el nuevo pacto. Porque la iglesia era un misterio, eso dice Pablo, la iglesia era un misterio y no fue revelado sino hasta que Cristo vino. Y Cristo, nosotros vemos en los evangelios incluso muy pocas referencias a la iglesia, aunque Jesucristo lo dijo, y lo dijo personalmente a sus discípulos, pero en sus enseñanzas no vemos muchas revelaciones acerca del pueblo que va a surgir, acerca de la iglesia. Si más íntimamente a sus discípulos, Él les declaraba todo, ¿verdad? Cristo vino para levantar la iglesia. Ahora, el gran revelador dentro de los apóstoles, de los misterios de la iglesia, fue el apóstol Pablo. Y él habla del matrimonio como un misterio, como el misterio de la iglesia. Este es el misterio que los santos del Antiguo Testamento no pudieron
ver ni entender. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, y escucha, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así es que cuando Dios estaba oficiando el primer matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva, estaba profetizando, porque ellos son un tipo del matrimonio de Cristo y la iglesia. Ahora, hay un asunto acá, es que Dios lo había dicho, pero nadie lo entendió. En Deuteronomio 32:21, hablando Moisés, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hablando al pueblo de Israel. Deuteronomio: me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esta nación insensata somos nosotros, el pueblo que no es pueblo. Romanos 10, 16 al 21. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La iglesia es el pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque todos los pueblos tienen un origen. Todos. Un origen. Hay familias que comienzan ese pueblo y van poblando y siguen creciendo y avanzando y se convierten en una nación. Si tú examinas la historia de las naciones, todas comenzaron así, con pequeñas familias que se unieron o llegaron a cierto lugar y comenzaron a multiplicarse, hasta que se convirtió en una nación. Así es que todas tienen un ADN común, un origen común y tienen una historia. Y las naciones se forman a través de años y siglos para llegar a ser naciones. Pero la iglesia es un pueblo que no es pueblo. Porque Dios toma gente de todas las naciones y en un día, en un instante, forma un pueblo. Un pueblo que está dentro de él, pero terrenalmente no existe como nación. La iglesia no es una nación reconocida en la tierra. Tú perteneces a un pueblo, yo pertenezco a una nación. Todos pertenecemos terrenalmente a una nación, pero la iglesia no es una nación terrenal. Y Dios está hablando de un pueblo que no es pueblo, con el cual provocará a celos a Israel, y es lo que ha sucedido. Y este pueblo, hoy día, este pueblo que no es pueblo, es el depositario del nuevo pacto y de la gracia del Señor. Y tú y yo, que no somos pueblo, pero somos pueblo de Dios, el pueblo de Dios, somos hoy día los depositarios, los cuidadores, y somos los que más tenemos que entender el nuevo pacto y la gracia que viene incluida
que incorporada, que es la base de este nuevo pacto con la cual Dios trata hoy con nosotros. Que el Señor nos ayude y podamos comprender cabalmente todo lo que vamos a estar hablando en las próximas enseñanzas.